Alejandro, ¿a qué se debe que el IMASEC haya estado por sobre las expectativas? ¿Cómo se explica esto? Efectivamente surgió un IMASEC, yo diría, dentro de lo que se esperaba, pese a todo lo que se dice, porque yo por lo menos tenía entre un 2 y un 2,5, por lo tanto a mí me dio la parte alta de mi proyección, que estaba dentro de lo esperado. Y hay varias razones. Bueno, desde luego aquellas que tienen que ver con algunos sectores que están mostrando un mejor performance, particularmente el sector de servicios, cosa que habíamos constatado desde el año pasado. Y lo otro es que el tercer trimestre del año pasado, que precisamente empieza en julio, fue el trimestre de más baja performance, entonces hay un fenómeno de baja tasa en comparación. Y por lo tanto estaba dentro de lo proyectado esto. Entonces, ¿podríamos decir que ahora vamos a empezar a crecer? La economía sigue teniendo un lastre al tener una tasa de inversión negativa todo el primer semestre, cercana al 5%, el año pasado cayó 6%. Y las exportaciones, el mismo Banco Central ha dicho que este año espera una tasa negativa de crecimiento de las exportaciones, menos 1 algo, y por eso que las exportaciones no han podido cumplir su rol de provocar una reactivación de la economía más acentuada, y seguimos en una meseta del 2% en la economía. De hecho, esta trayectoria igual nos lleva a un crecimiento del PIB a final de año cercano al 2%, ¿no? Y por lo tanto no se ha resuelto el tema fundamental de la economía, que es que haya mayor inversión para que la producción aumente más y para que las exportaciones se recuperen más, dado los elefantiásicos niveles de evaluación que hemos tenido. ¿Esto reafirma que este va a ser el mejor trimestre del año? Probablemente el tercer trimestre va a ser el trimestre de mayor crecimiento en el año, si uno compara, pues tuvimos el primero un 2,4, el segundo nos dio 1,9 y el tercero probablemente va a dar levemente por arriba del 2%, si es que no da un poquito más cercano al 2%, porque pero el cuarto va a ser más complicado porque la base de comparación va a ser alta. Tuvimos el año pasado un cuarto trimestre que dio incluso para que muchos asumieran que venía ciertos brotes verdes solo, cosa que no se ha concretado. ¿Este dato entonces reafirma lo anunciado por el Banco Central en cuanto a la tasa política monetaria? El Banco Central está siguiendo la trayectoria de la inflación esperada, que son expectativas de inflación. Y en el último IPOM, en el último informe de política monetaria, la situó sobre el 4%, incluso adelantó una estimación de un 4,6%. Y eso es con un dólar cercano a los 700 pesos por dólar. Existen presunciones que el dólar podría estar más arriba de 700, y presunciones con alguna probabilidad, porque todavía hay elementos que no se han terminado de ajustar, entre ellos el precio del cobre, la probable alza de tasas de interés en Estados Unidos, el entorno general de los países emergentes que están disputando financiamiento. Claramente el escenario es que todavía el dólar puede flotar más. Si el dólar sigue flotando más, y por ejemplo se acerca a los 7,20, 7,25, que yo no descarto, podríamos tener una inflación cercana al 5%, y por lo tanto eso va a hacer que en el último trimestre el Banco Central suba las tasas de interés. Por último, ¿cómo es la trayectoria de la economía para el próximo año? Si efectivamente la inversión no repunta en este país y sigue habiendo malas expectativas y poca confianza, esta trayectoria nos podría llevar a un primer trimestre negativo, que ese es el mayor de los temores que yo creo que existe en todas partes, no solo en el sector privado, sino también en el gobierno, ¿no? Porque si llegamos a un primer trimestre negativo, eso va a ser una muy mala noticia. El problema es que tiene una trayectoria de crecimiento tan cercana a una meseta del 2%, que es lo mismo cuando estás en un abismo. Si tú estás en un abismo mirando a lo mejor un paisaje precioso, basta que te hagan y te empujan para abajo. Y eso es la comparación con la economía chilena, porque la economía chilena, si sigue en esa trayectoria del 2%, basta un empujoncito desde afuera, y ese empujoncito puede venir, por ejemplo, con un ajuste mayor de la economía china. Ni siquiera una recesión, un crecimiento entre 4 y 5% de la economía china te podría llevar a una situación como esa.